La mesa del día de hoy es la mesa temática número 5, titulada Salutogénesis y Políticas de Salud Públicas en Latinoamérica. Tenemos como invitados al doctor Jorge Laureano Eugenio con la conferencia del escritorio al territorio, salutogénesis y estrategias de promoción de la salud en Sonora. Empezamos con el doctor Jorge Laureano y su presentación del escritorio al territorio, salutogénesis y estrategias de promoción de la salud en Sonora. El doctor Jorge Laureano es doctorado en Administración y Políticas Públicas, egresado del Centro de Estudios Jurídicos y Criminológicos, con especialidad en promoción de la salud, realizada en el Instituto de Salud Carlos III en España. Es maestro en Ciencias de la Salud Pública y licenciado en Enfermería de la Universidad de Guadalajara. Laboró en la Secretaría de Salud de Jalisco, dentro de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud como gestor estatal de proyectos de promoción de la salud. También se desempeñó como consultor internacional en promoción de la salud, ámbito municipios en la Organización Panamericana de la Salud, en Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Tiene 28 artículos publicados, un libro y 2 capítulos de libros, así como la coordinación y elaboración de 3 manuales técnicos de investigación para la institución de salud. Actualmente se desempeña como director general de promoción a la salud y prevención de enfermedades en los servicios de salud de Sonora y es el responsable de la implementación del Servicio Nacional de Salud Pública en Sonora. Sin más, los dejo aquí con el doctor Jorge Laureano. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio para seguir reflexionando con importante la perspectiva de la academia, de la sociedad civil y de otros sectores que trabajamos a favor de salud y bienestar. La presentación que voy a hacer justo está enmarcada en un proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud en México. Hay una coyuntura desde la perspectiva de replantear la manera de cómo estamos haciendo salud pública, cómo hay presupuestación de los programas prioritarios para la salud pública y que eso de alguna manera también muestra la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud de generar esos hilos de áreas temáticas para trabajar en territorio. Pero de pronto esta perspectiva como que nos empezó a separar, ¿no? Primero por temáticas, los de VIH, los de hepatitis, ¿no? Número dos, veíamos la importancia de cumplir metas, indicadores y ejercer recursos, pero se nos olvidó el elemento más importante que es el territorio. Y el territorio no como el lugar donde cumplo mis metas y compruebo recursos, sino como un territorio donde finalmente es el escenario donde confluyen las políticas y no solo de salud, donde hay población, hay deseos de transformación, hay maneras de organización. Y creo que eso es algo importante que retoma este proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud. Esta transformación, la siguiente, por favor, del Sistema Nacional de Salud, abraza sobre todo un fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública, el enfoque de atención primaria de la salud y sobre todo desde una perspectiva territorial. Para el caso de Sonora y en el caso también del país, son tres principales componentes que se enmarcan en el modelo más bienestar o modelo de atención para la salud, que es otorgar el componente de atención médica al OPD IMSS Bienestar, todo lo que es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y que ahora el centro de salud, el hospital que antes lo administraba y operaba la secretaría, ahora el IMSS Bienestar es el responsable de la administración y operación de estas unidades. El segundo componente, que es el que va a fortalecer la rectoría, a fortalecer las competencias de la Secretaría en el marco de las funciones esenciales y el trabajo territorial, es el Servicio Nacional de Salud Pública, que es el instrumento o el brazo operativo de nivel federal para que las entidades federativas fortalezcan su componente de rectoría, trabajen en materia de salud colectiva y puedan hacer ese vínculo de garantizar el acceso a la salud
a la población, indistintamente de la seguridad social que se tenga. Y el tercero, que es el comando interinstitucional, que finalmente es la representación de los titulares de los proveedores de atención médica, justamente para cumplir los principios del más bienestar, que ahí los podemos ver: gratuidad, accesibilidad, oportunidad, cobertura universal, continuidad y calidad. La siguiente, por favor. Estos tres componentes han ido avanzando, hemos visto cómo avanza el índice de bienestar en las entidades. Por otro lado, ya las entidades tienen sus comandos, pero centrándonos en el Servicio Nacional de Salud Pública, quiero destacar dos cosas. Primero, que para lograr implementar el Servicio Nacional se requiere la creación o la conversión de los distritos de salud para el bienestar, que es como un ente de rectoría más cercano al territorio, a los municipios, a las organizaciones sociales. Segundo, la creación del Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, que de alguna manera debe de ser el ente garante del derecho a la salud, vinculado a la oferta y la demanda de servicios de salud de cada territorio, y aquí es un papel importante con los proveedores de servicios y los servicios esenciales de salud colectiva, en el que destaco el servicio integrado de promoción de la salud. Y lo que ya veníamos diciendo, el Servicio Nacional de Salud Pública, ser garante del derecho a la salud, y no solo el derecho, tenemos que hablar también de otros elementos como la equidad, la justicia, la igualdad, y que finalmente ahora las secretarías, a diferencia del modelo pasado, ya no solo se preocupa de población sin derecho a ciencia, que finalmente todos deberíamos de tener derecho, o todos tenemos derecho a la salud. Ahora el Servicio Nacional es garante de que las personas, estando en el territorio, prevención de enfermedades y de atención médica. La siguiente, por favor. Justo en esta lámina les explicaba de la visión fragmentada y cómo la planeación de la salud pública y la asignación de recursos, pues nos fue fragmentando, nos fue generando silos, nos fue, entre comillas, especializando en un tema, y entonces había un desvío de recursos. Si yo utilizaba una prueba de VIH para el programa con una embarazada, que era otro programa de salud reproductiva, y entonces lo más delicado es que al llegar al territorio también lo fragmentábamos. Entonces la presidenta del comité para salud materna era la secretaria de promoción, y cada quien defendía sus actas, cada quien defendía su recurso, cada quien defendía su personal. Y esa visión pues no nos permitía tener una visión transversal, territorial, hacer gestión de los territorios, porque la misma secretaría tenía esa visión no unificada, centrada en metas, indicadores, y lo más delicado, creo yo, es que se cumplía la meta, pero dejábamos a las minorías, a los que no tenían acceso a una detección, pues atrás, y entonces íbamos cumpliendo metas desde un espejo viciado, no correcto, y íbamos generando más brechas y desiertos de atención médica con este modelo. La siguiente. Ahora la propuesta es crear un grupo colegiado, donde las decisiones no sean de una estructura tradicional de salud pública, donde hay un jefe y luego los que le siguen hacia abajo como en escala, y el de arriba es el que toma las decisiones, sino que ahora se propone un grupo transversal, más de toma de decisiones colegiadas entre pares, con los componentes de gerencia, operación, logística, inteligencia y programas. Pero algo muy importante, que la toma de decisiones sea en el marco de las 11 funciones esenciales de salud pública, y que ese sea el punto de evaluación y fortalecimiento, como las competencias que ahora van a tener el trabajo de salud pública frente a las necesidades o brechas de cada territorio. Es decir, que por otro lado, la estructura ya no es diferente, y ya no habría como una estructura en un lado o de otra manera. Y segunda, que si se quiere tomar una decisión de un tema prioritario en salud pública, se acercarían al colegiado, y ya no se acercarían solo a un programa o solo a una persona y él planificar una acción, sino que ahora en esta visión pues se hace un trabajo más transversal y territorial. La siguiente, por favor. Los elementos de aspiración del más bienestar que ustedes pueden leer, están publicados, centran al individuo, el ciclo de vida. Entonces ya más allá de los programas tendríamos que pensar en el ciclo de vida, ver a la comunidad como un fuerte capital social, como un recurso comunitario, no solo ver que la comunidad se enferma, presenta daños, necesita tamizaje, sino que también es un capital, y como capital tiene mucho que aportar,
Y esto te implica todo un cambio de paradigma del personal de salud por los modelos que ya sabemos, ¿no? De yo soy experto, yo sé, yo te digo qué tienes que hacer y malamente utilizamos a las poblaciones. Entonces, ese es otro elemento importante. Y el tercero, el trabajo intersectorial, porque no solo el territorio lo debemos de ver desde el ente de la salud y sabemos que hay otros actores, otros sectores que necesitan trabajar de la mano. Y ahí es donde el GOLIPS o el equipo gerencial de gerencia, operación, logística, inteligencia, programas, tienen que trabajar en ese análisis y en esta mirada de los territorios. De base tiene que ser la participación social. Acabamos de avanzar con planes distritales de participación social para que la participación social tenga recursos, tenga personal, tenga metas, tenga seguimiento y que cuando vayamos a un distrito pidamos los planes distritales, no solo como un medio de verificación, sino para poder involucrar, recuperar e integrar las necesidades de las poblaciones a los planes distritales de salud pública. Siguiente, por favor. ¿Cómo trabajan estos equipos gerenciales? Ya no solo un programa analiza una situación, sino que el grupo gerencial hace una lectura integral de necesidades desde el diagnóstico de salud, desde los tableros de salud territorial, que ahora hablaré un poco más a detalle, desde los indicadores de programa, fuentes secundarias, foros locales, lo que plantea la academia, tomar todos estos elementos de un territorio para que el GOLIPS, junto con otros actores o otras instituciones, puedan hacer un análisis y una priorización del trabajo en territorio. Y entonces ahí hablamos de construir agendas, pero desde una perspectiva de gestión territorial y no de imposición o de cumplimiento de metas. Y lo que ya venía diciendo, sumar a estos planes el sector social, público y privado. Digamos que es como el esquema gerencial del trabajo, no fragmentado y no por silos, sino por una visión más transversal. La siguiente, por favor. Voy a hablar algunos dos o tres elementos muy puntuales de cómo las áreas ahora de trabajo abonan a esta perspectiva de no correr detrás del brote, o no ir detrás de la enfermedad, no ir detrás de los indicadores, sino trabajar desde una perspectiva más de justicia social, de equidad, de igualdad, de recuperar las maneras de organización y las necesidades de la población. En el caso de gerencia y rectoría en salud, por ejemplo, la siguiente. Ellos tienen observatorios distritales de equidad y justicia, que son espacios de diálogo, de análisis, donde no solo está el sector salud en estos observatorios, también encontramos ciudadanos, comunidades indígenas, academia, para dialogar, observar desde lo que ocurre con datos oficiales, pero también desde la módulos de atención ciudadana, lo que la población está pensando en aspectos de atención médica, pero también en aspectos de salud colectiva. Uno de los datos importantes de este observatorio que ha sido piloto en el Distrito 5 es, por ejemplo, que una comunidad indígena señalaba que no habían ido a hacer acciones de dengue. Cuando uno observa el programa federal, señalan que el lineamiento dice que solo vamos a ir cuando haya casos probables o confirmados. Entonces ahí el observatorio dice, pues seguimos entonces pensando en esta visión patológica, ir detrás de los brotes y no trabajar en la gestión territorial para generar capacidades y competencias y evitar justamente que tengamos presencias de casos de dengue y cualquier otra enfermedad. Entonces este observatorio lo que ahora hace es exigir de alguna manera al distrito, a los programas que vayan y hagan acciones de saneamiento básico, educación para la salud, acompañamiento con los municipios para que puedan hacer jornadas de descacharre, formar líderes para una vigilancia epidemiológica centinela y no esperar. Entonces, toda esta estrategia es un ejemplo de cómo los observatorios no son vigilantes. Aquí es importante mencionar que como ya no tenemos nosotros la atención médica, la Secretaría ahora nos toca fortalecer el papel rector, que yo creo que se nos olvidó, fíjense. Como éramos jueces y partes de brindar servicios de atención médica y por otro lado ser rectores y garantes del cumplimiento del modelo de atención correspondiente, como que no teníamos esa visión de lo que implicaba la rectoría, de tener una mirada más crítica y juiciosa de las acciones de salud colectiva y de atención médica. Y creo que la creación de estos observatorios distritales de equidad y justicia justo vienen a ello.
Otro elemento importante que quiero destacar de este ejemplo de cómo vamos hacia una mirada más de salutogénesis y no solo detrás del enfoque patológico, tiene que ver con que no solo en los observatorios se integran ciudadanos, sino también ahora en el Servicio Nacional tenemos personas con discapacidad visual, con discapacidad motriz para poder caminar, y eso nos genera no solo como exigir o demandar, sino que también sensibiliza al personal. Estas personas también se sienten parte de un proceso de transformación y no saben lo que nos cambia la perspectiva, que no solo son usuarios, sino también son parte de los equipos de salud pública el tener este tipo de personas. Bueno, la siguiente. En el caso de operación territorial y promoción de la salud, un elemento quizás importante de esta nueva perspectiva que le abona más a la salutogénesis, la siguiente, son los tableros de salud territorial, que busca justamente, uno, identificar dónde hay desiertos de atención médica, y que decía hace un momento que la visión que traíamos de los programas iba generando más desiertos de atención médica, porque yo me preocupaba de cumplir una meta, y quizás donde tenía más acceso yo como programa para vacunar, para hacer tamizajes y cumplir mi meta, pues me pintaba de verde y había una certificación y un aplauso y un reconocimiento, pero iba generando estas brechas, estos desiertos de atención médica. Ahí es donde ahora con el Servicio Nacional de Salud Pública, el primer elemento de trabajo son los de identificar dónde hay desiertos de atención médica y generar este tablero como un expediente, vaya a la analogía, pero nos da una idea de que estas comunidades que no hay centros de salud, no hay personal de salud, pero tienen recursos comunitarios, tienen parteras, tienen auxiliares, tienen médicos tradicionales, y ellos son aliados, son la base del Servicio Nacional de Salud Pública, son el elemento del territorio más importante que debemos de identificar, hacerlos partícipes sin que pierdan su elemento propio territorial. Entonces, ustedes ahora podrían ir a un territorio, ver qué distrito identifica qué desiertos de atención médica, ver estos tableros, y el tablero tiene una caracterización de la población, pero en la segunda tabla tiene un componente de participación social para estar formando a estos líderes, darles herramientas, darles formación para tener competencias y habilidades de participación social, y una tercer pestaña donde vemos fecha y problemática identificada, y no solo un problema, sino también acciones o recursos identificados, y un tercer tablero de actividades. De alguna manera no deberían de existir los desiertos, pero uno, identificarlos, dos, abordarlos, y tercero y importante, que el Servicio Nacional de Salud Pública, justo en el comando con todos los titulares, pues identifiquemos estos desiertos, las situaciones o problemáticas que se están presentando, y tener que cerrar estas brechas de acceso geográfico, económico, cultural, que de alguna manera tienen estas poblaciones o estas comunidades. Los tableros son de dos tipos: para comunidades donde hay desiertos de atención médica, pero también tableros donde tenemos brechas de atención médica. Por ejemplo, campos agrícolas, albergues, centros de reinserción social, centros de rehabilitación social, que de alguna manera la caracterización es diferente. Por ejemplo, los albergues que tienen población migrante, sobre todo centrada en niños y adolescentes, hay que caracterizarlos, conocer sus necesidades y hacer la gestión para ir cubriendo estas necesidades, y que las iniciativas que ya existen del gobierno, de la sociedad civil, de la academia, puedan encontrar estos tableros y saber qué características tienen, qué problemáticas han presentado, a manera de un historial de salud, y también mantener esa formación de líderes en esos albergues, en esas casas, en esos campos agrícolas, que nos permita mantener esos procesos de salud pública. La siguiente. Finalmente, algo que tampoco teníamos, digo, estos tres que hemos ido mencionando no se tenían en el modelo actual. Otro elemento importante son los planes distritales de participación social. Cada distrito de salud debe de tener su plan distrital de participación social, lo cual de alguna manera permite que se tome una conciencia crítica de la ciudadanía, hay un enriquecimiento mutuo de las estrategias de salud pública, integremos de alguna manera más activa las necesidades de la población, que haya más igualdad y justicia, mantener esa escucha activa, que se mantenga esa cohesión social de cada territorio, que realmente las acciones tengan un componente participativo, y finalmente entendemos a la participación social que es un derecho de la población y que hay que mantener esos
mecanismos para que la población los pueda ejercer. La siguiente, este plan de participación social plantea de entrada 7 métodos participativos, no son los únicos, podemos integrar más, pero en este documento ustedes podrán encontrar qué es, cuál es el objetivo, cómo se trabaja, cuál es la temporalidad y cómo se integra a los planes distritales de salud colectiva, foros locales, comité municipal intersectorial, red distrital de municipios por la salud, red estatal de municipios, asambleas distritales de salud y bienestar, sociedad virtual participativa y iniciativas sociales, aquellas que desde la misma sociedad ya tienen formas de ver y entender y abordar problemáticas o situaciones de salud colectiva, y esas hay que recuperarlas y también es una manera de participar en las agendas de salud pública local. Los principios de este modelo, y que justo son elementos aspiracionales de la promoción de la salud, son la territorialidad, la gobernanza, la rectoría, la intersectorialidad. Y de fondo tenemos la equidad y la justicia social, que son elementos clave para poder avanzar en esta transformación del sistema de salud. La siguiente, por favor. En el área de logística e infraestructura, un ejemplo también y que no teníamos de cómo ellos avanzan en el enfoque más de salutogénesis y no solo patológico. La siguiente, por favor. Ellos tienen un componente de tener clínicas móviles de medicina preventiva, donde no solo acercan a comunidades de mayor rezago, detección, tamizaje, acciones de educación para la salud, sino que un elemento importante de las clínicas móviles de medicina preventiva tiene que ver el vínculo del alcalde, se tiene que sumar al alcalde, conocer el diagnóstico de salud de la comunidad, involucrar de una manera activa a líderes comunitarios, y tienen un módulo de escucha ciudadana donde la población no solo va y recibe un servicio, sino que hay una mesa de trabajo donde ellos comparten lo que observan en su comunidad. Si hace falta agua, drenaje, medicamentos, es una escucha social constante, y que esos elementos se recuperan y se entregan a los alcaldes para que también ellos conozcan la opinión de la población, se entregan al sector salud para replantear estrategias. La siguiente, por favor. Y estos son algunos ejemplos de cómo vamos viendo que las aspiraciones no solo son más médicos, más enfermeras, sino que las poblaciones también aspiran a temas de saneamiento, parques, y de alguna manera es ir escuchando, tener ese pulso de las poblaciones, y que las clínicas móviles no solo sean un servicio de tamizaje, sino que también sean un acercamiento a esas poblaciones de las periferias, los que no han sido escuchados, y cómo ir integrando estos elementos para ir reconfigurando el sistema estatal de salud. La siguiente. En el componente de inteligencia, que antes era el área de epidemiología, ahora la siguiente tienen una tarea muy importante, tienen un área de poblaciones en condición de vulnerabilidad, y lo que ellos ahora tratan y tienen como reto es en el área de análisis evaluar, tener indicadores de los sistemas de vigilancia, de los sistemas de información de hospitalización, para poder ver gasto de bolsillo, para poder ver cuánto tiempo tarda una mujer que necesita una mastografía, horas, tiempo que se pierde una persona. Es decir, tener elementos estadísticos, no solo recuperar información, perdón, recopilar información, sino integrarla, analizarla, priorizarla, y justamente que esas caracterizaciones permitan identificar esas barreras, que sean elementos que permitan la reconfiguración de las políticas, la colaboración interinstitucional. Por ejemplo, un tablero que nos sirvió bastante tiene que ver con la presencia de coliformes en el agua, no cloración del agua, cruzado con las EDAs por municipios, y nos dio una priorización de los municipios en el estado donde tendríamos que ir a hacer gestión para planes de saneamiento básico municipal. Entonces ya no solo es un área que recopila, sino que tiene que tener esta mirada de trabajo en determinantes sociales. Y ese es un ejemplo de un tablero, pero ellos ahora tienen esta otra perspectiva, y de verdad nos hace ser más asertivos y más sensibles a las desigualdades y a los contextos de determinación social que hay en cada territorio. La siguiente.
El componente de supervisión es tan importante porque el Servicio Nacional, la siguiente, necesita un acompañamiento, una supervisión, pero sobre todo no perder las brechas. ¿Cuáles son las brechas que hay que identificar? Sobre todo de 3 tipos: de determinación social, brechas administrativas y las brechas que tienen que ver con daños a la salud. Llama mucho la atención que para identificarlas se hicieron asambleas distritales con diferentes actores, no solo con el sector salud. También este equipo nos ayuda a revisar los indicadores y no solo en el cumplimiento, sino quién está dentro de los indicadores, a pesar de haber cumplido las metas. Es tarea del equipo de supervisión, y evalúan y fortalecen las funciones esenciales de salud pública. Ese es otro componente importante porque de pronto en el discurso suena bien hablar de funciones, pero quién las evalúa y cuáles son los resultados que se tienen de esa evaluación. Hay recursos para fortalecer esas competencias distritales. Entonces tenemos un instrumento que ya fue diseñado, validado y aplicado a los 6 distritos para ver cuáles son sus competencias en el marco de las funciones esenciales, justo para hacer frente a esas brechas y a esos retos de rectoría y de visualización de las inequidades y la injusticia social. Entonces, por ahí podría ser luego otro componente que podríamos compartir de los resultados, qué aprendizaje nos ha dejado este instrumento. No existe, importante destacar a nivel internacional, un instrumento que evalúe las FEPS en el ámbito territorial. Los instrumentos que existen evalúan las funciones esenciales en el ámbito nacional, pero no hay uno que evalúe las competencias de los distritos o lo más cercano a los territorios. Ahí es otra manera también de cómo otro nuevo elemento se incorpora a esta nueva visión. La siguiente, por favor. Finalmente, lo que ya decíamos, la evaluación y el fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública. La siguiente, por favor. Este es el equipo estatal del Servicio Nacional de Salud Pública. Importante señalar que antes éramos salud pública, no es que sean 2 estructuras o 2 equipos diferentes, no. Simplemente ahora cambiamos nuestra manera de entender y hacer la salud pública. En lugar de tener áreas de arriba hacia abajo y arriba toma la decisión, se hace más transversal y más gerencial. Cerraría mi participación con el siguiente video. Sí. En la transformación del Sistema Nacional de Salud, Sonora consolida en los principios de atención primaria de la salud y las 11 funciones esenciales de la salud pública el modelo Más Bienestar, considerando 3 grandes componentes: el Servicio Nacional de Salud Pública, con el abordaje desde un enfoque territorial y transversal las necesidades poblacionales en materia de atención médica y salud colectiva; IMSS Bienestar, para la atención médica integral, gratuita y de calidad en todos los niveles de atención; Comando Interinstitucional, para identificar riesgos sanitarios y establecer estrategias coordinadas en todo el sector. Para hacer posible la consolidación del Servicio Nacional de Salud Pública, Sonora ha desarrollado 3 fases: instauración, que implicó contratación de personal, definición de un espacio físico, capacitación del personal y diagnóstico del financiamiento de la salud pública; implementación, reestructuración del reglamento interno, creación de distritos de salud, contratación de escuadrones básicos territoriales, elaboración de diagnósticos de salud, definición de brechas, instalación del laboratorio de comunicación de riesgos y módulo de atención ciudadana. Operación, definición de 6 servicios esenciales de salud colectiva, creación del modelo de participación social, coordinación con nuevos alcaldes electos, proveedores de atención médica y otras instituciones. De esta manera, en Sonora se trabaja para garantizar los principios de gratuidad, cobertura universal, accesibilidad, oportunidad, continuidad y calidad para toda la población en el territorio. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. Muchas gracias. Sería eso de mi parte. Es un gusto para nosotros concluir este ciclo internacional de conferencias sobre salutogénesis, que a lo largo de todas las emisiones pudimos constatar las experiencias, la discusión teórica
como nuevos aprendizajes y posibilidades de hacer de una manera distinta la traducción de esta perspectiva a las experiencias tan diferentes entre sí. No queda más que agradecer a toda nuestra audiencia y a todos nuestros expositores y expositoras de distintos países que nos han apoyado al participar en este ciclo internacional, y pues solo desear que podamos seguir en contacto. Y respecto a la audiencia, pues van a poder consultar las distintas conferencias de estos meses en el portal del Centro de Promoción de la Salud, en la página principal del Colegio de Sonora.